Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy tenemos a Nidoking en la Liga Master Clásica. Gracias a Anthony Romero por enviarnos estos combatazos con puya nociva, bucle de arena y tierra viva. Que SCP no te deje sorprender, porque a pesar de que tiene 2567 de SP, llega a ser casi una buena arma dentro de la Liga Master. Aunque no te lo creas, lo he visto bajándoselo a Pokés de 3500, de 4000 CSP y está muy bueno. Debilidades al tierra, al hielo, al agua y al psíquico, pero resistente al bicho por 2, al veneno, al roca por 2, al eléctrico, al hada y al lucha. 50.000 polvos estelares y 50 caramelos su segundo ataque. Aún le queda el Zekrom para lanzar tierra viva, que es súper eficaz por la parte eléctrico que tiene, así que va a necesitar gastarse el último escudo. Espero que pueda ser así. Hubiese sido mejor un baiteo, creo que sí, hubiese estado muy bueno, quitándole también el último escudo, es que lo farmea demasiado rápido. Tierra viva va a necesitar 8 puyas nocivas y para bucle de arena va a necesitar 6 puyas nocivas, pero al menos si se ha ido con el doble de tierra viva se ha asegurado quitándole los 2 escudos. Lo que puede tener Zekrom es el triturar, el voltio cruel o el enfado. En este caso pienso que puede ser el enfado, así que estaría muy bien que vaya a utilizar el primer escudo. Aún le queda un escudito más, le sacan a Melmetal. Lo que necesita es que le pueda lanzar el fuerza bruta y después lanzar el cometa Draco, porque así estaría nerfeada en el ataque y la defensa. Si podría resistir al menos un fuerza bruta más, a lo que le podría sacar Zekrom. También le están robando los básicos, como ella te robó a ti o como tú la robaste a ella. En el ataque tiene 204, en la defensa tiene 156 y en el HP la estamina 191. Lo bueno es que ahora ese fuerza bruta está debilitado, así que no le va a poder hacer mucho daño, a pesar de que es súper eficaz, no teniendo bonus stab. Esa es la parte bonita. Lo único que le queda es poder cambiar automáticamente, a ver si es que le hubiese lanzado un ataque, pero ya le había lanzado el enfado, así que solo le queda el cabeza de hierro. ¿Y por qué cambió? ¿Por qué Josedu? Porque necesitaba recuperar sus estadísticas en el ataque, ya que estaba nerfeado después de haber lanzado el cometa Draco. Y así se termina llevando el primer combate. En el segundo combate tenemos a Lugia, siendo un Pokémon de tipo psíquico. Eso ha sido muy malo, así que cambia rapidísimo también a su propio Lugia. Lugia versus Lugia. Va a llegar primero el Aerochorro, el del rival, antes de que pueda llegar Anthony Romero. Llega el Aerochorro, pero le ha lanzado primero. Esto es daño neutral, así que estaría en la línea de amarillo, porque Lugia sigue siendo un grandioso tanque. Utilizar el primer escudo no hay problema, porque ahora le toca también su Aerochorro, pero si el rival sabe cuánto daño le puede hacer, todavía lo deja pasar. Ya no puede llegar al Aerochorro, lo único que necesita es lanzar el ataque aéreo, a menos que se lo vaya a farmear y cambia automáticamente a Groudon. Groudon lo va a estar resistiendo, pero no tiene nada más atrás que puede ser bueno para Groudon, así que lo único que necesita es poder quedarse con Lugia, lanzar su mejor ataque. Lo bueno es que ha lanzado su ataque primero. El puño fuego no le hace mucho daño, es daño neutral, pero casi nada, ni siquiera lo toca, y terremoto sería innecesario que le pueda lanzar siendo un Pokémon de tipo volador. Ya le falta un puño fuego más. Llega el Aerochorro, menos mal, para que le pueda quitar el último escudo y cambiar automáticamente de Poké. Lo que pueda tener, si es que es mejor que pueda sacarle al Nidoking, pues estaría bueno, para que se pueda gastarse su energía lanzándole el terremoto y pueda hacerle súper eficaz, porque el puño fuego aún le da la oportunidad de que pueda lanzar el tierra viva. Le lanza terremoto, que sería el mejor ataque que tiene, el que más consume la energía también que puede tener Groudon. Y esto es el esquema, si es que puede bajárselo a básicos, o si es que llega primero con el puño fuego sin dejarle rastro, sin dejarle vida, sin dejarle nada por adelante. Utiliza un escudo, el último la verdad, porque antes que pueda llegar al puño fuego, cualquier cosa que vaya a salir, quizás pueda arriesgarse con el cabeza de hierro o el cometa Draco. Le lanza el cometa Draco. Se me lengua la traba, no sé por qué le lanzó el cometa Draco. Hubiese visto primero a qué Poké le vaya a lanzar. Y lo único que le queda es Kyogre, a menos de que vaya a jugar con la desesperación del rival. Cambio automáticamente a Lugia. El Surf no ha necesitado mucho para que le pueda ganar, y con ese rango de vida que tiene ya estaría matemáticamente ganado esto, porque en matemáticas, hijo, con el cometa Draco sería suficiente para que le gane a Kyogre y termina ganando este combate, pero con las justas, con las rejustas. Y sobre todo que Nidoking te está demostrando que no necesita tener un CP mega archi increíble como para que pueda ganar los combates. Ahora le han sacado Melmetal. La parte buena es que puede lanzar el tierra viva, que es súper eficaz, y que el rival, sabiendo de que a pesar de que tiene bonus stab y que tiene 204 en el ataque como base estadística, pues lo puede dejar pasar, porque también lo va a resistir. Así que necesitaría un bucle de arena adicional como para que pueda ganarle a Melmetal. Pero Melmetal, la parte bonita es que puede lanzar siguiendo los avalancha, a pesar de que no es muy efectivo. Lo está dejando casi hasta la mitad de la vida con los intactruenos, sabiendo de que ha resistido por 2, y encima que el avalancha no es muy efectivo. Mira hasta dónde lo está dejando, solamente por la capacidad del CP que tiene dentro de él. Si tuviese una capacidad diferente, o que la defensa puede ser muchísimo mejor, podría tener una amplia cobertura dentro de la Liga Master. Pero ya sabemos que estos videos son para testear, estos videos son para la risa, ya que esta es la versión Pokémon la prueba de Josedu en Pokémon GO. No es muy efectivo, termina ganándole, dejándolo muy arriesgado.
Aún le queda Dialga y con Dialga sería muchísimo mejor que pueda tener un bat de básicos, al menos comenzando antes que le puedan sacar un nuevo Poké. Le sacan a Soluda, el pulso umbrío de daño neutral, no puede lanzarle latigazo, sería innecesario que le vaya a lanzar. Cabeza de hierro sigue siendo daño neutral, pero la parte bonita y la parte buena es que a Drago Lintos le hace mucho daño, así que tendría que sacar a Lugia en cualquier momento y protegerlo. ¿Por qué? Porque detrás ya sabemos de que no tiene algún Togekiss, no tiene nada, no tiene un Zacian señor, no, ya lo hubiese sacado de una buena vez, diciéndole, ¿sabe qué? Yo estoy acá, va a utilizar su primer escudo, creo cosa que me parece necesario, le tiene miedo a Dialga, por eso es que ha escudado esto, si no se lo hubiese dejado como para su último Pokémon y era por la cosa necesaria que tenía y era tiene detrás. Menos mal no ha cambiado de Poké porque así le daba la ventaja al rival de que se lo pueda farmear y encima tener el bola de sombra o al menos pueda tener el viento Xiao. Al quitarle el último escudo, le da la oportunidad a Anthony de que pueda sacar a su propio Lugia, de que pueda ganar el combate, de que al menos con los Drago Alientos pueda hacerle algo más. Cabeza de hierro, creo que va a ser todo para su Dialga, para su Giratina, y así a básicos termina ganándole y Salude no creo que vaya a tener oportunidad. Y siento de que si lo va a lanzar el pulso sombrío, tiene que lanzárselo ahorita porque no iba a llegar al segundo día que se necesita 7 básicos para que al menos pueda llegar a un ataque más. Empieza con Togekiss, lo bueno es que a básicos le hace mucho daño, tiene a Metagross, creo que le va a lanzar el Tierra Viva que también es súper eficaz, pero Metagross es tremendo tanque dentro de la Liga Master, así que le daría una clara oportunidad a que pueda ganarle su puño meteoro. Salió de donde sea el Tierra Viva, también es súper eficaz, espero de que no lo vaya a escudar o espero de que pueda pensar de que es un baiteo. Sí, le termina haciendo muchísimo daño, ya el puño meteoro es lo único con lo cual puede lanzarle el ataque, no creo que vaya a estar llegando a 2, solamente va a llegar a 1 y la parte bonita es que le puede lanzar el Aerochorro, cosa que le da la ventaja de al menos de bufear al rival con su siguiente Poké y teniendo los dos escudos está obligado a que pueda utilizar un escudo más, así que ha terminado ganando Elite, está teniendo la ventaja del Switch al menos en la ventaja de energía, porque la ventaja de escudos y ver el Poké sobre todo en su máximo esplendor no le está dando lo máximo que ha podido. Yo hubiese lanzado el doble ataque aéreo que sería muchísimo mejor sabiendo de que el rival puede pensar de que es un Aerochorro de frente y lo puede bajar de una buena vez y sabiendo que es su último Poké no lo iba a arriesgar. Ha llegado el ataque aéreo, ahora sí le da la ventaja al rival de que pueda utilizar su escudito después para su último Poké porque esto sigue siendo daño neutral. Ahora tiene la última parte para que le pueda lanzar el onda mental, cosa que no es muy efectivo si es que no lo tiene con el bola sombra para hacerle súper eficaz. Solo necesita uno más, no creo que se le vaya a bajar a básico porque tenía miedo de que llegue a un siguiente ataque aéreo. Termina ganándole, no es muy efectivo y aún le queda su Dialga para que pueda farmearse un poquitito a Mewtwo y su último Pokémon. Todo va a depender del último Pokémon, ya que sabemos que es Togekiss, pero a básico de encanto le hace daño a pesar de que lo puede resistir. El bucle de arenas para que lo pueda nerfear en la defensa y quitándole los escudos estaría muchísimo mejor si el rival sabe de que no puede escudar. Ay no, pensó de que era una onda tóxica porque es otro de los ataques que puede aprender con la Férrea y Corte Furia como básicos. Corte Furia es MT Elite, así que no sé por qué no aparece como MT Elite, seguro se me pasó por ahí, pero es con MT Elite, es un ataque legado. Mega Cuerno, Onda Tóxica y Terremoto son los otros ataques que puede aprender y Cabeza de Hierro termina dándole el 4, hasta el momento muy hermoso 4-0. Vamos con el quinto, a ver si con el quinto combate podemos ver si es que va a tener una clara ventaja o clara desventaja. Ya está llegando a rango experto, eso es bonito. Y aún así está utilizando sus puntitos para poder demostrar de que Nidoking puede ser un muy buen Poké. No le salió un muy buen lead, le va a ser súper eficaz con 5 básicos. Quizás vaya a arriesgar el doble escudo, sabiendo de que tiene un Dialga que puede defenderlo atrás y también de que tiene un Lugia de que va a defenderlo muchísimo más de lo que él espera. Aún teniendo dos Pokés de que puedan servirle de algo, lo único que necesitaría sería quitar los escudos, que sería una parte fundamental para que pueda ganar. Una vez nerfeado de la defensa, necesita el doble bucle de arena para que le pueda ser súper eficaz, porque va a seguir siendo baiteado. El rival puede pensar de que tiene el terremoto porque ya sabe que uno de los ataques es el bucle de arena, pero no se arriesga para que quizás el rival vaya a utilizar su escudo con uno de sus otros dos Pokés. No, puede ser de que tenga un hada detrás, no sé por qué me da esa idea de que puede tener un hada, por eso que lo está cubriendo a su ex Cadril de una u otra manera, o también porque tiene muchísima vida. Saca a Lugia, le sacan a su propio Lugia. Y a pesar de que ha llegado primero, ya me acordé de este combate, es que el Aerochorro va a estar llegando primero con el rival, no importa cómo lo vaya a lanzar. Llega primero el rival, ya sabemos que daño neutral, lo deja en la línea amarilla, también lo va a estar dejando en la línea amarilla, pero puede cambiar, ay no, quiso cambiar a su Dialga de una buena vez para conservar el Aerochorro, porque el Aerochorro a un Lugia puede ser muy bueno, pero también puede ser muy mal, así que cambia automáticamente porque sabiendo de que le ha cambiado su ex y sabiendo que le puede ganar a Lugia, ha terminado quitándolo del camino para que así pueda lanzarle un ataque aéreo y pueda lanzar su Aerochorro y poder bajárselo a Lugia.
Esa es la parte que le da a Anthony a que pueda cambiar automáticamente de Poké. Ya tiene casi un Cometa Draco, ya se ha gastado el Aerochorro. Aún le quedan sus 2 buenos Pokés y a Dialga hubiese farmeado un poquitito de más, pero nada, Excadrill va a poder ganar esto porque el taladrador es súper eficaz con ese rango de vida que le queda. A pesar de que ya lanzó el Cometa Draco, no va a estar llegando a otro y la ventana del cambio no la tiene preparado como para que pueda hacerle un baiteo. Termina lanzándole taladradora y una avalancha a Lugia y terminaría ganando el rival el combate sacando un 4-1. Pues nada más amigos, hasta aquí el video quizás momentáneo del día de hoy. Más tarde te traigo otro. Puedes seguirme en todas mis redes sociales que te dejo aquí debajo en la caja de descripción. Puedes seguirme en Facebook, Twitter e Instagram también. Y pues eso sería todo por mi parte. Yo soy José Edu, esto es José Edu Games y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!